Sean bienvenidos a todos los que nos ven, ¿verdad? A través de las redes, a través de alguna pantalla. Estamos en este lugar para glorificar a Dios, y esperemos que este mensaje sea de grande bendición para todos aquellos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Un saludo de parte de mi familia, de parte de la iglesia, a todos aquellos que nos escuchan. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, familia, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Me indica con un amén si lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque nos tienes aquí con vida, mi Dios, y porque estamos en esta carrera, mi Dios, buscando glorificar tu nombre, Señor, y buscando crecer. Te pido, Señor, que en esta tarde bendigas esta palabra, que llegue, Señor, a los corazones de la familia que están aquí presentes, y que pueda hacer algo en sus vidas, mi Dios, que ellos puedan crecer y puedan, Señor, glorificarte, Padre, a través de esta palabra. Llena nuestras vidas, abre nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuando hablamos, familia, de pasajes como estos, muy conocidos quizás, o cuando hablamos de milagros, ¿verdad?, que hizo Jesús, es bien necesario que atendamos dos propósitos bien importantes de los milagros. Dos propósitos muy importantes de los milagros. Primer propósito, ¿verdad? A través de los milagros, Jesús mostraría quién era Él. A través de los milagros, Jesús mostraría quién era Él, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él mostraría a través de sus señales, a través de sus milagros, de las cosas sobrenaturales que Él hacía. Uno de los propósitos grandes era que Él venía mostrando y diciendo, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios, y lo mostraba, ¿verdad?, de una forma inimaginable que nadie más podría hacerlo. Aquellos que dicen que Jesús solo fue un profeta, que Jesús solo fue un hombre, todo lo que hizo Jesús apunta, ¿verdad?, y nos muestra que solamente el Hijo de Dios es capaz de hacer, el Mesías es capaz de hacer, ¿verdad? Y dice Juan 10, 37 y 38, Jesús hablando: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús decía, ¿verdad? Si no me creen a mí lo que yo hablo, vean las obras que estoy haciendo, ¿verdad? Los milagros que están sucediendo. Crean que yo vengo del Padre y que el Padre está en mí. Calmar la tempestad. ¿Se pone a pensar en esa imagen, familia? Calmar la tempestad no solo fue por calmarla para que los discípulos estén tranquilos. No era la simple función. A veces si lo vemos de esa manera, nuestra mente puede decir: la calmó porque los discípulos tenían miedo. En realidad hay algo más profundo que Jesús hizo en este milagro, y es que Él reflejó, ¿verdad?, que Él está en control pleno de este universo, control de la atmósfera, control del aire, control del planeta, antes que solamente calmarlo por los discípulos, ¿verdad? El convertir el agua en vino no solamente fue para tener más vino, sino Él estaba mostrando, ¿verdad?, que tenía un control de la materia en este planeta, ¿verdad?, y control de la abundancia en este planeta.
el aumentar el pan y los peces, repito, si lo leemos rápido decimos, es que fue para alimentar a un pueblo, y sí, fue parte de la función, pero hay algo más profundo, y es que nos habla de que Jesús, ¿verdad?, es el Rey, es el Señor de la abundancia, ¿verdad? Él puede, así como darnos en abundancia, Él puede convertir algo en mucho, ¿verdad? Y Él puede darle palabra y vida a más de una o dos personas. La resurrección de Lázaro. Esto representa, familia, no solamente que Él puede hacerlo, sino que Él está en control de la muerte y Él nos ha llamado de muerte a vida. Y Él es el único que puede levantar al caído y Él puede levantar al que está muerto. Y ahorita vamos a entrar en esto, no solamente físicamente que Él lo puede hacer, pero lo mejor de todo, espiritualmente. Él está enseñando algo a través de los milagros, familia. Propósito número 2. Los milagros e interacciones que Jesús tenía y hacía reflejaban la condición que tenemos ante el Padre. En muchos de sus milagros Jesús enseñó la condición que tiene el ser humano ante el Padre. Cuando Jesús sanaba a las personas, ¿verdad?, con una discapacidad del habla o con una discapacidad de la vista, con una discapacidad del oído, repito, no fue simplemente para decir, wow, Dios puede sanar una vista, Dios puede sanar un habla, que lo puede hacer. Pero el propósito principal aquí que podemos ver es que eventualmente a través de Jesucristo ojos serían abiertos, bocas serían abiertas y expresarían la palabra, y oídos serían abiertos para escuchar y recibir la palabra por medio del Espíritu Santo. Hoy en día solamente es obra del Espíritu Santo el poder abrir un corazón, unos oídos y la boca para hablar. Es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias cuentas, como lo hacían en ese tiempo, ¿verdad? El que Jesús haya abierto bocas, haya abierto oídos, era algo sobrenatural. Y hoy en día, el que yo pueda hablar su palabra es un don sobrenatural que el Espíritu Santo ha puesto en mí. No es mi capacidad de hacerlo bien, no es mi estudio de hacerlo bien, es la obra del Espíritu Santo que me permite hablar. Y no es la conversión de una persona por lo bien que haya escuchado un mensaje, por lo bonito de la atmósfera del lugar, que una persona sea convertida y cambie el corazón. Es obra del Espíritu Santo que abre los oídos y abre el corazón de las personas para que escuchen el Evangelio. ¿Recuerda a Lidia? Lidia estuvo allí, ¿verdad?, con las mujeres, dice la palabra, que llegaron los apóstoles, y Dios abrió el corazón de Lidia. Un evento sobrenatural que tuvo que haber sido hecho por el Espíritu Santo. Si vemos el trasfondo y la profundidad de un milagro, la resurrección de Lázaro, lo comentaba ahorita, representa, familia, si nos ponemos a ver lo que representa Lázaro y lo que representa Jesús, no fue una simple resurrección. Lázaro representa nuestro estado, nuestra condición como personas. Estamos muertos en pecado. No hay quien nos pueda levantar. No hay un grupo, una multitud de fariseos, Marta y María llorando con tanta fuerza que pueda levantar un muerto. Solamente la palabra de Jesús, ven fuera, levantó a Lázaro. Nuestra condición como personas está muerta y solamente la palabra de Jesús que diga, yo te perdono, eres hijo mío, nos levanta de un estado muerto. ¿Se da cuenta? Es la palabra de Dios quien transforma un corazón. Y tenemos que tener cuidado cuando leemos los milagros de Jesús, porque si los leemos rápido, nos podemos ir con la viada de que, bueno, Jesús sanó a un enfermo, quiere decir que Jesús sana a todos los enfermos. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero muchos de sus propósitos no eran solamente que Dios puede sanar, sino era una profundidad espiritual de nuestra condición ante Él, ¿verdad?
Y era también un propósito donde Jesús mostraba su poder y Jesús testificaba que venía del Padre. Ahora analicemos el milagro que leímos de Jesús con el leproso, y es bien profundo. Primero vamos a verlo en una atmósfera, en una esfera material. No nos metamos en lo espiritual. ¿Te has imaginado, hermano, el dolor tremendo de un leproso? Que cuando pensamos en un leproso, ¿qué es lo primero que pensamos? Dolor físico, ¿verdad? Humillación, ¿verdad? Enfermedad, ¿no? Pero sabían que los leprosos no solamente tenían dolor físico, que era muchísimo, sino tenían dolor psicológico. Y no solamente eso, lo peor de todo, tenían dolor espiritual. Vamos a analizarlo. Veamos la profundidad. Vamos a ponernos en los zapatos del leproso, ¿ok? Olvidémonos de todo. Pongámonos en los pies, en la mente, en cómo miraba este leproso. Primero que nada, lo físico. La enfermedad más terrible en los tiempos de Jesús. Esta persona tenía la enfermedad más terrible en los tiempos de Jesús. Manchas blancas en la piel. No sé qué tanto dolían, imagínense el dolor. Ampollas que surpuran. ¿Sabe qué es esto? Que sueltan pus. Tenía ampollas y no eran granitos, eran ampollas grandotas en su cuerpo que supuraban. La pus, ¿verdad? Lo estuve viendo, son glóbulos blancos muertos juntamente con bacteria. ¿Ok? Tenían manchas blancas, ampollas en todo el cuerpo, llagas en todo el cuerpo. El dolor, imagínense, el dolor y la comezón, el ardor, la imagen que tenía un leproso. Perdían dedos de las extremidades, se les caían partes de la piel. Yo no sé ustedes, familia, pero yo ya con eso creo que me deprimiría. No he entrado ni siquiera a lo físico, a lo psicológico ni lo espiritual. Con solo eso, yo ya puedo ver el dolor de este leproso. Impresionante. El dolor psicológico. Rechazo, ¿verdad? Humillación. Se creía, hermanos, que aquel leproso que tenía esta condición era porque había hablado mal de alguien o había pecado de alguna manera. Para los que recordarán en Números, donde habla de Miriam, la hermana de Moisés, hablando con Aarón acerca de Moisés, ¿verdad? Hablando, murmurando acerca del elegido de Dios, del profeta de Dios, ¿verdad? Para hablar al pueblo. Ellos empezaron a hablar en contra de Moisés y dice la palabra que Miriam quedó llena de esta enfermedad. Y desde entonces se creía que cuando alguien tenía lepra era porque hablaba mal de alguien. Imagínense la humillación. Si yo tuviese lepra, esta persona habla mal de alguien. Era rechazada y era humillada. Un dolor físico y psicológico. Era infeccioso. O sea que no te podías acercar a nadie. No podías estar con la familia. No podías estar con alguien cerca porque era infeccioso. Imagínense ese dolor de soledad, de no poderse acercar a nadie. ¿Saben algo bien interesante que estuve investigando? Se creía, y lo pueden leer en Levítico 13 y 14, habla de la ceremonia para los leprosos. Dice la palabra que estos leprosos tenían que estar 14 días aislados para ver que fuera lepra o no fuera lepra. Aquellos que les ha dado el COVID, hagan de cuenta, ¿verdad? Era muy similar, bueno, no era muy similar, pero tenía algunas similitudes. No podías acercarte con nadie, tenías que estar a 6 pies de distancia. Qué curioso, ¿no? Igual que hoy en día. Los leprosos no podían estar a 6 pies de distancia o más de las personas porque eran contagiosos. Tenían que alejarse porque todo lo que tocaran se consideraba que tenía lepra. Si yo tocara esto, tenía lepra. Si yo tocaba esto, tenía lepra. Peor tantito, tenían que ir anunciando que eran leprosos. Válgame Dios. Imagínense hoy en día, hey, tengo COVID, no se alejen, no se acerquen.
Ellos tenían que ir diciendo, inmundo, inmundo, va pasando. Y todos se alejaban. Ya con esto, hermano, era un dolor impresionante físico y un dolor psicológico. Pero si hay algo que a veces no contemplamos de los leprosos, era su condición ante Dios. Su condición ante Dios. Su condición para acercarse a Dios. Ellos, y esto es el más fuerte, esto es el más fuerte. Para los hebreos, un leproso era ceremonialmente impuro. Era ceremonialmente impuro. Estamos en los pies en sus zapatos, imagínense. Dolor físico, psicológico, y ahora eres ceremonialmente impuro para acercarte a Dios. Ni siquiera pudieras estar aquí. Tenías que estar a distancias de aquí. En Levítico 13, 45 y 46 dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Era impuro, era indigno y era sucio para ceremonialmente acercarse a Dios. No solo tenía el dolor físico, tenía dolor psicológico, y peor aún, si su esperanza era Dios, era catalogado inmundo. Imagínese la situación. Imagínese la situación. Pero entonces leemos esta cita en Mateo 8, Lucas 5 y Marcos, no recuerdo en qué parte de Marcos que está, pero está en Lucas 5, Mateo 8, la misma historia. Y Jesús aparece con una esperanza única y maravillosa. Vuelvo a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ya se pueden dar una idea de la condición de esta persona, sin poder estar con la familia, sin poder hacer nada, sin poder acercarse a Dios. Pero él vio a Jesús y se postró. Yo creo que en esa condición, hermanos, uno no se quejaría ni siquiera de nada. Todo lo demás no afecta. Lo único que quiero es acercarme y tirarme a los pies de Jesús, porque es mi única esperanza. ¿Verdad? Se postró ante él diciendo: Señor, si quieres. ¿Qué? O sea, tan desesperado tuvo que haber estado este leproso. Yo tal vez hubiera dicho: Señor, te ruego. Por muy poco diría: te ruego. Pero él dijo: si quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Jesús tocó al leproso. Nadie podía tocar a un leproso, porque al tocarlo se te pegaba la infección. Jesús tocó al leproso diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El leproso no tenía una duda, familia, de la capacidad de Jesús para sanar. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que este leproso ya tenía una condición, una vida tan difícil, que él ya no tuvo ninguna duda de lo que Jesús podía hacer en él. Si se dan cuenta, él no le dijo: Dios o Jesús, si puedes, si puedes. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Padre, yo sé que puedes, pero no se trata de que si puedes, es que si quieres. Desafortunadamente a veces nos acercamos con Él con esa pregunta: Padre, ¿podrás hacer esto? Dios, si puedes ayudarme con la familia, si puedes. A veces deberíamos de acercarnos con Él, porque yo sé que Dios puede. Dios es omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Él puede hacer las cosas. Más que nada no es acercarnos con Dios a decirle: si puedes. Dios, si quieres y es tu voluntad, hazlo. Si no es tu voluntad, no lo hagas. Si es tu voluntad, hazlo. Y le dijo: si quieres. Jesús lo hizo
por la compasión. Y esto vamos a entrar en lo como Jesús lo miró. Lo hizo por la compasión, no por los méritos del leproso. El leproso no hizo algo sobrenatural como para que Jesús diga, pues lo voy a hacer. Fue movido Jesús a misericordia por el leproso, vio su fe, es verdad, pero al final lo hizo por misericordia de Jesús, porque Él dijo, sí quiero, y lo voy a hacer por misericordia y compasión y amor a Él. Más que un poder milagroso, familia, que lo fue, pero ¿saben? Va un poco en contra. No va de la mano cuando decimos poder y milagro, porque lo que Dios hace son milagros para nosotros, pero para Él no, porque Él es su esencia hacer cosas sobrenaturales. Para nosotros es un milagro porque como personas somos limitadas, pero para Jesús fue algo que salió de Él, una esencia de Él. Entonces para mí no fue tanto un poder milagroso, quiero repetir que lo fue, pero para mí fue más un amor, pasión y misericordia milagrosa que Jesús hizo. ¿Y sabe por qué? Porque ahora que entendemos lo que un leproso representaba para la deidad, para Jesucristo, lo que Jesús hizo fue misericordia, porque el leproso representaba pecado, representaba inmundicia, representaba suciedad, representaba rechazo, y Jesús lo toca. Para mí eso fue un poder milagroso, fue de misericordia. Pero a veces lo podemos leer y decir, wow, Jesús sana a los leprosos, y sí, pero esto va más allá, va más profundo. Jesús levanta y sana al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Saben qué representa esto? Dios está por encima de cualquier enfermedad. Dios está por encima de cualquier rechazo. Dios está por encima de cualquier condición. Dios está por encima de cualquier humillación social. Lo que para la sociedad nosotros somos, como nos humillan por ser así, por ser acá, por haber hecho esto, donde creemos que ya no encajamos en ningún lugar. Jesús estaba por encima de cualquier concepto social, de cualquier idea de inmundicia. Él estuvo encima y está encima de todo eso y lo toca, representando que Él sana y representando que Él está encima aún de la lepra. Un toque, este es el tema. Un toque del Señor Jesús es suficiente para cambiar todas las cosas. Un toque del Señor Jesús es suficiente para cambiar tu estado, tus emociones, tu rechazo social, tu rechazo en la familia, tu humillación en el hogar, tu humillación en el trabajo, las burlas que te han hecho por pecador, las críticas que te han hecho por pecador, tu condición visible y tu condición interior, como tú te sientas. Tan solo un toque de Jesús es suficiente para romper todo, para limpiar todo. La razón que Jesús lo haya tocado era para demostrar y enseñar que Dios sana lo que aparentemente para otros es imposible. Dios sana lo físico que es imposible para otros, pero esto no es lo más importante, familia. Dios sana tu estado de pecado, que ese sí es imposible para cualquier médico, para cualquier persona. Solamente Jesucristo puede sanar. Un toque del Señor fue suficiente para sanar una vida espiritualmente caída. Y es por eso que estamos aquí. Porque usted y yo espiritualmente éramos leprosos. Sí, estábamos mal físicamente. El pecado te derrumba físicamente, el pecado te derrumba psicológicamente, y el pecado obviamente te aleja y te derrumba espiritualmente. Solamente Jesús nos limpia. ¿Saben qué importante es compararnos con ese leproso?
Porque tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, y si alguno no ha venido a sus pies, cuando vengas, un toque del Señor es suficiente para cambiar tu vida. Jesús es capaz de tocar lo intocable. Jesús es capaz de amar al más odiado. Jesús es misericordioso y perdona lo que nosotros consideramos imperdonable. Jesús es capaz de cambiar las vidas que nosotros creemos que no. Aquel hermano, aquel hijo, aquel familiar, aquel compañero que dices, este ya no tiene remedio, ¿verdad? Este ya no puede hacer nada, este ya va en camino a donde no queremos ir nadie. Aún por ese hermano, por esta persona, por este amigo, por este padre, un toque de Jesucristo puede transformarlo totalmente. Empezando por uno. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer por usted, lo puede hacer por otro. Yo no soy bueno porque caminé en una vida cristiana y pues bueno, me acerqué a Dios porque pues fui caminando bien. No, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo no me he ganado lo que Dios tiene para mí por lo que yo he hecho. Eso ha sido por la pura misericordia de Dios, porque yo era un leproso espiritualmente. Y Dios nos ha limpiado. Voy concluyendo. Muchas veces la visión que tenemos de nuestra vida, familia, es bastante gris. Lo que tenemos y vemos es bastante gris debido a las dificultades, a las crisis, angustias por las que pasamos, y nos empezamos a catalogar como un leproso. Nos empezamos a catalogar como solos, como humillados, como derrotados, como que yo no merezco, yo no puedo estar en una iglesia, yo no puedo acercarme a Dios. Esa idea, ese concepto se produce en la sociedad, y a veces la familia es la primera en catalogarnos así, pero Jesús nos toca. Cuando otros se alejan, ¿verdad? Y no, hazte a un lado, no lo toques porque te contaminas. Jesús te toca. El hombre que está sin Dios experimenta el vacío de que no hay salvación. Aunque a veces seamos rechazados y catalogados como impuros en la sociedad, solo necesitamos el toque del Señor. La lepra era incurable. Solo Dios podía limpiarla. Cuando alguien era sanado en aquellos entonces, decían, wow, fue un milagro de parte de Dios, porque era incurable. La lepra era incurable, solo Dios la limpiaba. El pecado, familia, es incurable y solo Dios puede limpiarlo. El pecado no lo limpiamos con una ofrenda. El pecado no lo limpiamos con estar aquí todos los domingos. El pecado no lo limpiamos con ser amable. El pecado no lo limpiamos con cantar. El pecado solamente lo limpia Jesucristo. Y ya. Es solo Jesús quien limpia el pecado. Y es por eso, familia, que cuando entendemos esto estamos gozosos y le alabamos y le glorificamos, porque solo Dios puede hacer una transformación en tu vida espiritual, en tu vida física y en tu vida psicológica.